Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, en el Congreso de los Estados Unidos hay una comisión que está investigando los hechos trágicos, violentos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de vándalos y matones, seguidores fanáticos del entonces presidente Trump, asaltaron el Capitolio, provocando la muerte de por lo menos 2 policías. Hoy, esa comisión investigadora del Congreso interrogó a varias autoridades de los estados de Arizona y Georgia, 2 estados en los que Trump perdía y acabaría perdiendo, pero él no quería reconocer la derrota y quería encontrar votos donde no los había. Hoy, por ejemplo, una autoridad del estado de Arizona, el señor Russell Bowers, aludió a una afirmación de Rudy Giuliani, entonces abogado defensor del presidente Trump, según la cual, dijo Bowers, no tenían ninguna evidencia del fraude, pero sí tenían teorías encendidas respecto del fraude. Es decir, que Giuliani quería creer lo mismo que Trump. Se ha hecho un fraude, pero no tenía ninguna evidencia. At some point, did one of them make a comment that they didn't have evidence, but they had a lot of theories? That was Mr. Giuliani. And what exactly did he say, and how that come up? My recollection, he said, we've got lots of theories, we just don't have the evidence. And I don't know if that was a gaffe, or maybe he didn't think through what he said, but both myself and others in my group, the 3 in my group and my council, both remembered that specifically, and afterwards we kind of laughed about it. Si no había y no hay evidencias de fraude, es que no había y no hay fraude. Sin evidencias de fraude, no puede uno salir a gritar, me han hecho trampa, me han robado la elección, hay un fraude. Esto es lo que hicieron Trump y Giuliani. Y medio país les creyó. Otra autoridad del estado de Georgia, el señor Brad Raffensperger, que fue interrogado por la comisión investigadora del Congreso, dijo que ellos se tomaron el trabajo de chequear, verificar cada una de las afirmaciones de Trump y Giuliani, que han votado los menores de edad, que han votado los delincuentes, que han votado personas no registradas en el padrón. Y, dijo este señor, que me parece a mí creíble, encontraron que todas esas afirmaciones sobre un presunto fraude eran falsas. Secretary, is there any way that you could have lawfully changed the result in the state of Georgia and somehow explained it away as a recalculation? No, the numbers are the numbers. The numbers don't lie. We had many allegations, and we investigated every single one of them. In fact, I challenged my team, did we miss anything? They said that there was over 66,000 underage voters. We found that there's actually 0. You can register to vote in Georgia. When you're 17 and a half, you have to be 18 by Election Day. We checked that out, every single voter. They said that there was 2,423 non-registered voters. There was 0. They said that there was 2,056 felons. We identified less than 74 or less that were actually still in felony sentence. Every single allegation we checked, we ran down the rabbit trail to make sure that our numbers were accurate. Estas son personas serias, ¿no? Dirigían el sistema electoral tanto en Arizona como en Georgia. El presidente dijo fraude porque perdió en esos 2 estados. Verificaron si había fraude y no lo había. En diciembre de 2020, cuando Trump todavía era presidente, pero después de las elecciones que ya había perdido, una derrota que él se negaba a reconocer, hubo una autoridad del estado de Georgia que resultó visionaria, profética, por desdicha profética, porque dijo que las palabras incendiarias del entonces presidente Trump, afirmando que le habían robado la elección, podían provocar hechos sangrientos de violencia, como en efecto ocurrió unas pocas semanas después, el 6 de enero del año 21.
Mr. President, it looks like you likely lost the state of Georgia. We're investigating. There's always a possibility. I get it. And you have the rights to go through the courts. What you don't have the ability to do, and you need to step up and say this, is stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's going to get hurt. Someone's going to get shot. Someone's going to get killed. And it's not right. Y sí, alguien resultó herido, muchos, alguien resultó abaleado, varios, y alguien resultó muerto, varios. ¿Eso significa que Trump debe ir a la cárcel? No, yo no creo que deba ir a la cárcel. Trump sigue creyendo que le hicieron fraude. Bueno, está fuera de la realidad. Trump sigue creyendo que él no asusó, que él no incitó el 6 de enero del 21 a esa multitud para que asaltara el Capitolio. Yo creo que sí la incitó. Yo creo que sí la asusó. Él dice que les pidió que fueran pacíficos y que la multitud se desbordó. En cualquier caso, yo no creo que Trump deba ir a la cárcel, ¿no? No creo que cometió un delito, aunque camina por una línea bien delgadita y bien cercana al abismo, ¿no? Pero sí creo que es políticamente responsable de haber instalado en el país una idea, la idea del fraude, la idea de que perdió con trampa, la idea de que Biden es un presidente ilegítimo, que no solamente es falsa, sino que además es peligrosísima, porque destruye la confianza de los ciudadanos en la democracia y porque instala la sospecha sin prueba ninguna, sin fundamento alguno, de que cuando tú vas a votar, tu voto no cuenta porque alguien va a hacer trampa, alguien va a amañar el resultado, alguien va a enviciar los comicios. Este otro oficial del estado de Georgia explica cómo para él era inmensamente frustrante no encontrar prueba ninguna de fraude y al mismo tiempo que Trump siguiera machacando majaderamente con la idea de que se había hecho fraude. What was it like to compete with a president who had the biggest bully pulpit in the world to push out these false claims? For lack of a better word, it was frustrating. But oftentimes I felt our information was getting out, that there was a reticence of people who needed to believe it because the President of the United States, whom many looked up to and respected, was telling them it wasn't true, despite the facts. And I characterized at one point it was kind of like a shovel trying to empty the ocean. And yes, it was frustrating. I even have family members who I had to argue with about some of these things, and I would show them things, and the problem you have is you're getting to people's hearts. Es muy grave que un presidente en funciones de un país como Estados Unidos, que tiene una democracia centenaria, donde nunca hubo un golpe de Estado, donde nunca hubo un grosero fraude electoral a favor del presidente en funciones, es muy grave que el presidente subvierta la confianza ciudadana en el sistema y deslice insidiosamente la mentira de que le han robado la elección. Y Trump sigue propagando de un modo muy irresponsable aquella mentira. Recuerden ustedes cómo, y tengo aquí el audio, Trump exigía a las autoridades de estos estados, Arizona y Georgia, donde iba perdiendo por escaso margen, que le encontrasen los votos necesarios para ganar. Eso era un fraude. Que Trump no reconociera su derrota y que llamara por teléfono a los gritos, dando úcases y conminándolos bajo amenazas a encontrarle 11,000 votos para ganar, esa sí que era una tentativa de fraude. Esa era una tentativa de hacer trampa, de encontrar votos donde no los había. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
because we won the state. So what are we going to do here, folks? I only need 11,000 votes. Fellas, I need 11,000 votes. Give me a break. Necesito, decía él, más de 11.000 votos. Ustedes verán cómo me los encuentran. Así no se cuentan los votos. Esa era una tentativa obscena de intervenir en el resultado transparente de los comicios. Hoy la comisión investigadora interrogó también a una señora afroamericana que fue directamente violentada por Trump, por Giuliani y por los escuderos legales del entonces presidente. Porque estos dijeron que esta señora, a quien van a escuchar a continuación, y su madre, que ellas dos habían perpetrado el fraude. President Trump, Rudy Giuliani, and others claimed on the basis of this video that you and your mother were somehow involved in a plot to kick out observers, bring suitcases of false ballots for Biden into the arena, and then run them through the machines multiple times. None of that was true. None of it. Do you know how it feels to have the President of the United States to target you? A lot of threats, wishing death upon me, telling me that, you know, I'll be in jail with my mother, and saying things like, be glad it's 2020 and not 1920. Un horror, ¿no? Es evidente que en ese momento, cuando estaba perdiendo, cuando todavía era presidente, el señor Trump demostró que no está a la altura de las circunstancias históricas, que no merece volver a ser presidente de este país. Yo no quiero que vaya a la cárcel, pero sí me parece que merece un castigo, una reprobación, ¿no? Su actuación, el modo en que usó su poder, fue verdaderamente indecente, fue abusiva, ¿no? De tal manera que, y yo no estoy defendiendo a Biden, porque creo que Biden ha resultado un presidente muy malo, de tal manera que yo creo que Trump no merece volver a ser presidente. Vayamos a Biden. Biden ha explicado con su habitual torpeza por qué se cayó el fin de semana de la bicicleta en Delaware. Any of you guys ride bikes? Well, they have some that have this thing you put your toe in that constrains your foot so it doesn't slide off the pedal. When I was getting off the bike, it got stuck on the right side. Bueno, cualquiera se puede tropezar, enredar y caer, ¿no? El problema es que esto a Biden le ocurre todos los días. No se cae todos los días de la bicicleta, pero sí se tropieza verbalmente. Y sí se cae en términos de las encuestas. Todos los días se cae un poco más en los índices de desaprobación y hasta de repudio de su gestión. La gente está muy descontenta. Menos del 40% aprueba su trabajo y yo lo desapruebo también. Y cuando Biden nos dice hoy que no, una recesión no es inevitable y no está en el horizonte cercano, yo, en verdad, no le creo. Not the majority of them aren't saying that. Come on, don't make things up, okay? Now you sound like a Republican politician. I'm joking. That was a joke. That was a joke. But all kidding aside, no, I don't think it is. I was talking to Larry Summers this morning, and there's nothing inevitable about a recession. Prefiero creerle al hombre más rico del mundo, a Elon Musk, y no a un político profesional, burocrático de toda la vida como el presidente Biden. Elon Musk cree que la recesión sí es inevitable y que en el horizonte cercano, en el corto plazo, es probable que ocurra. I think a recession is inevitable at some point. As to whether there is a recession in the near term, I think that is more likely than not. It certainly isn't. It's not a certainty, but it appears more likely than not. Es sorprendente que esta mente brillante, este sabio contemporáneo, Elon Musk, tenga una pésima relación con su padre, no se ven hace más de 6 años,
y una relación aún peor con su hija transexual, que ha resuelto no usar el apellido Musk, sino el apellido de su madre. Una mujer que se divorció del señor Elon Musk hace aproximadamente 14 años. Es decir, que no ve a su papá ni a su hija transexual, lo que demuestra que los ricos también sufren, los ricos también lloran y los ricos también se equivocan, ¿no? En el ámbito de los sentimientos, en el ámbito de la intimidad. Piensen en Jeff Bezos, otro sabio contemporáneo. Inventó Amazon. Demostró que la gente ya no iría a comprar a los centros comerciales, sino compraría por internet y recibiría cajas en sus casas. Se enamora de una de sus mejores amigas, estando Bezos casado, claro, y empieza a mandarle fotos de su dotación genital. Uno diría, pero Jeff Bezos no se tomaría fotos de su pequeño o no tan pequeño colgajo, ¿eh? Y lo hacía, y mandaba las fotos. Y el hermano de la aludida, de la destinataria de las fotos, se robó las fotos y las vendió por $200.000 y salieron en un tabloide escandaloso. Y el mundo pudo conocer las dimensiones de la dotación genital amazónica de Jeff Bezos. Quiero decir que los ricos más ricos también se equivocan en ese ámbito. La familia, los amores, los sentimientos, la intimidad, donde no siempre gobierna la razón. Sorprendentemente también, el señor Elon Musk, hombre más rico del mundo, dice que está pensando votar en el próximo turno presidencial por el gobernador de la Florida, el republicano DeSantis. Well, I was simply asked if there was, if I had decided on who I would be supporting in the next presidential race, and I said I had not decided who I would support. Then I was asked, well, who might you be leaning towards? I said possibly DeSantis. Me sorprende. Yo no me veo votando por el señor DeSantis, pero si me apuran, yo no me veo votando. Nunca más. Vamos a una primera pausa. Al regreso voy a comentar las reverberaciones, los ecos del triunfo histórico del señor Gustavo Petro en Colombia. López Obrador desde México sigue bailando la cumbia. Está, por supuesto, encantado, dichoso, eufórico con el triunfo de su amigote Petro de la izquierda radical. Y López Obrador se ceba en el gran escritor Vargas Llosa y dispara sarcasmos e ironías contra él, porque Vargas Llosa ha dicho que los colombianos se equivocaron, votaron mal eligiendo a Petro. Regresamos con eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, Gustavo Petro, senador de izquierda, ex guerrillero, tiratiros, chavista cuando Chávez vivía, incluso chavista cuando Chávez se murió, es ahora el presidente electo de Colombia. Nos guste o no, ya ha sido elegido limpia, democráticamente, por 4 años. Y 4 años nada más, ¿eh? 4 años. Bien. Como es comprensible, no pocos colombianos están asustados. Yo no soy colombiano y también estoy preocupado. Petro ha prometido, y no tengo duda ninguna de que va a honrar esa promesa, aumentar los impuestos a las 4.000 familias más ricas de Colombia. Lógicamente, pienso yo, esas familias ricas están ya sacando sus dineros de Colombia antes de que Petro se juramente como presidente el 7 de agosto, ¿verdad? Tienen unas semanas para protegerse. No hay nada más cobarde que $1 millón. Primero huye el dinero, después si acaso se va el dueño del dinero. A lo mejor se queda el dueño del dinero, pero deja su plata a buen recaudo. Esto está ocurriendo ahora en Colombia y es comprensible, porque Petro ha anunciado que va a
castigar a los más ricos con impuestos severos. Esto ocurrió también hace un año en el Perú. En junio del año pasado, un candidato de la izquierda radical, chavista, declaradamente marxista, el señor Pedro Castillo, que es ahora presidente, ganó, y por supuesto los peruanos ricos sacaron su dinero y se fueron 12, 13, 14 mil millones de dólares del Perú. Esto pasa, claro, cuando la gente tiene miedo de que el gobernante de turno, que proviene de la izquierda radical, estatista, autoritaria, antiempresa privada, va a dar el zarpazo, ¿no? Bueno, pero esto no lo entiende un presidente cantinflesco como el mexicano López Obrador. López Obrador está encantado con el conflicto en Colombia y se burla de los colombianos que tienen dinero y que están asustados con Petro. Que gana Gustavo Petro en Colombia, a ver si pones, ¿no? Hay uno que dice en las redes, porque no hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse. Hay uno que saca un pasaporte y dice, me voy de Colombia. Y un mexicano le contesta algo. Le dice, pero te vas, ¿eh? Porque así decían aquí. Y no se fueron. Pero ¿sabe quiénes se fueron, señor López Obrador? Los venezolanos. Se han ido millones de venezolanos, 4, 5 millones. A ver, ¿cómo le dice usted a ellos? No pierdan el sentido del humor, no hay que enojarse. ¿Le parece? ¿Le parece? Solo en Colombia, donde ha ganado Petro, un candidato que fue chavista, hay como 2 millones de venezolanos. Solo en Colombia. ¿Cómo le dice usted a los refugiados venezolanos diseminados por todo el mundo, que lo han perdido todo, que se fueron porque no podían comer 3 veces al día, porque veían cómo los niños y los viejitos se morían por falta de atención médica? ¿Cómo le dice usted? No pierdas el humor, no te enojes. Se enojan y tienen toda la razón en indignarse. Les han robado el país, les han robado su futuro. Por lo tanto, no cabe hacer este tipo de ironías frívolas, señor López Obrador. Porque yo sí entiendo a los colombianos que están preocupados, o más todavía, asustados. Yo sí los entiendo. No creo que deberían irse, no tan pronto, pero sí tomar ciertos recaudos. Porque Petro va a por los más ricos. Petro va a reformar el sistema de pensiones, va a reformar el sistema de salud pública, va a reformar el sistema de educación pública, va a introducir un montón de programas sociales que son más y más y más gastos. ¿De dónde va a sacar la plata? Luego va a impedir la industria petrolera, va a impedir la industria del carbón. No va a entrar ese dinero. Va a gastar mucho más y va a recaudar mucho menos. Él cree que va a recaudar gravando a los más ricos, pero eso quizá no le va a funcionar porque los más ricos se van, o se van sus dineros. Pero López Obrador lo toma a la broma y también se burla de Vargas Llosa, ¿no? Se burla de Vargas Llosa y dice que las críticas de Vargas Llosa cree, y tiene el coraje de decirlo, que los colombianos se han equivocado, que había mejores opciones. Federico Gutiérrez era una, por ejemplo. Y hace muy bien en decirlo. Pero claro, López Obrador quiere instalar la idea tonta de que el pueblo nunca se equivoca. Perdón, el pueblo se equivoca. Y muy a menudo. Hay que ver si los venezolanos no se equivocaron eligiendo a Chávez. Porque el conservadurismo está muy molesto. Hasta Vargas Llosa. Pero eso es lo mismo. Es el racismo, el clasismo, los obnubila.
dice Vargas Llosa, votó mal el pueblo de Colombia, o votaron mal los colombianos, algo así. Sí, eso dijo Vargas Llosa y lo vamos a ver en un momentito. Vargas Llosa cree que los colombianos votaron mal porque había mejores opciones. Por ejemplo, Federico Gutiérrez, por ejemplo, Sergio Fajardo, por ejemplo, quizá, pero esto no lo dice Vargas Llosa, quizá el señor Rodolfo Hernández. A ver, el señor López Obrador demuestra su profunda ignorancia. Vargas Llosa no es un conservador, es un liberal, 1. 2, Vargas Llosa no es un racista. Decir que había un candidato mejor que el señor Petro, por ejemplo Gutiérrez, por ejemplo Fajardo, es ser racista. O sea, si no votas por Petro porque Petro lleva a una vicepresidenta afrocolombiana, eres racista. Es ridículo, es ridículo. Y 3, no es clasista tampoco. Bueno, estará casado con la señora Preisler, será marqués, pero eso no lo hace clasista. Vargas Llosa cree, y yo también, que había candidatos mejores que Petro, o menos riesgosos, ¿no? Pero claro, el señor López Obrador sigue burlándose del gran escritor. Menosprecio al pueblo, porque pues él, yo creo que ahora en España le dieron un título nobiliario, es conde o no sé qué, duque. Es marqués. Y es un título que le fue concedido por el rey Juan Carlos, ahora rey emérito. No lo convierte en una mejor persona, pero tampoco lo convierte en una peor persona, ¿no? A mí la verdad, si el rey de España me concede un título nobiliario, yo estaría encantado. Encantado. Me haría un montón de tarjetas. Jaime Bailey, marqués. Bueno, no tiene nada de malo. Pero bueno, ¿por qué está indignado, molesto, resentido López Obrador con Vargas Llosa? Porque cuando Vargas Llosa va a México critica a López Obrador. Por eso, Vargas Llosa recientemente había dicho que había un gran peligro si los colombianos votaban por la izquierda demagógica, autoritaria, populista, ¿no? Había dicho, sin mencionar a Petro, si Colombia vota mal, se hunde América Latina. Porque si Colombia, como desea Venezuela, vota mal en estas elecciones, América Latina se hunde. Ojalá todos los países siguieran la senda del Uruguay. Ojalá. De Uruguay, de Costa Rica, de Chile, los países más exitosos de la región, ¿no? En Uruguay, en Chile y en Costa Rica ha gobernado la izquierda. Y cuando ha gobernado la izquierda, ha respetado las leyes básicas de la economía de mercado y por lo tanto no ha frenado el progreso económico. Porque estos progresistas de izquierda dicen, yo soy progresista. Ah, sí, eres progresista, pero ¿vas a traer progreso económico? No, no lo traen. Esta es la declaración de Vargas Llosa que ha provocado la urticaria de López Obrador y de muchos otros charlatanes de la izquierda en la región, ¿no? Porque después de las elecciones del domingo pasado le preguntaron al señor Vargas Llosa sobre el triunfo de Petro y él dijo que en su opinión los colombianos habían votado mal. Yo creo que no está tratando de injuriar o agraviar a los que han votado por Petro, no los está llamando tontos o descerebrados, no. Está simplemente sugiriendo que él no hubiera votado por Petro porque él, de buena fe, considera que había opciones mejores que la de Petro. Sobre las elecciones en Colombia, ¿considera que los colombianos han votado bien o han votado mal? Bueno, yo creo que han votado mal. ¿Y por qué considera que han votado mal? ¿Por elegir una opción de izquierda? Pues vamos a ver que la manera como él actúa, si él actúa dentro de la legalidad, bienvenido. Hay una legalidad en Colombia que se ha mantenido en todos estos años, a pesar de que la guerrilla pues representaba otra cosa. Y bueno, hay que ver, hay que esperar, ¿no?
A mí me parece una declaración prudente. No me parece una declaración de guerra a Petro, ¿no? Vargas Llosa no dice Petro va a ser chavista, Petro va a dar un golpe de Estado y se va a perpetuar en el poder y va a copiar el modelo fallido de Chávez. No dice eso. Claro, ese riesgo está latente, ¿no? Pero él dice hay que ver, vamos a ver. Cuando dice hay que ver, sugiere que quizá Petro no resulte de izquierda chavista, sino resulte de una izquierda moderna, racional, como la chilena o la uruguaya. Y si es así, habrá que aplaudirlo. Yo no creo que Petro entienda las ventajas éticas, la superioridad moral del capitalismo. Creo que no las entiende. Yo creo que Petro está en guerra con el capitalismo y por eso se va a equivocar mucho. Petro quiere un Estado colombiano activo, hipertrofiado, que lo regule todo. Y yo creo que esa es una receta a la miseria, una receta segura a la miseria. Vamos a verlo. López Obrador vuelve con la cantaleta y propala un video, tiene gracia el video, de un colombiano vendiendo maletas baratas para los que quieren irse asustados de Petro. Las maletas baratas para Marvel, las maletas a los bolsos para los que se van del país, las maletas baratas, si llevo las maletas para los que se van del país, las maletas para Marvel, la llevo, la maleta barata, la maleta para los que se van del país. Se ríe, ¿no? López Obrador. Claro, se ríe porque él no tiene empresas, no tiene empleados, no tiene dinero, ¿no? No ha sabido crear riqueza. Es solo un político, un burócrata del poder, ¿no? Se ríe. Pero yo sí entiendo a los empresarios, a los innovadores, a los que tienen dinero, a los que han forjado un patrimonio, una hacienda personal y quieren naturalmente preservar ese patrimonio y no arriesgarlo ante los atropellos populistas de un gobierno de Petro, ¿no? Para terminar, por supuesto, en Caracas los matones chavistas están felices, entre ellos Cabello. El augurio para las relaciones con Colombia son las mejores, estoy seguro, porque en este momento no tenemos ninguna. No tenemos ni cónsul, no tenemos nada, ni ellos tienen aquí, ni ellos. Vecinos, por el empeño de un señor que llegó ahí puesto por la narcopolítica, de acabar con lo que él llama la dictadura. La dictadura la tienen ellos, 200 años se acabaron de dictadura de la oligarquía colombiana. Pero es que eso no es verdad. ¿Cómo puede tener la ignorancia oceánica este gordo de mala entraña, Cabello? Yo soy gordito, pero de buena entraña, de decir que en Colombia hay una dictadura hace más de 200 años. Eso no es verdad. Colombia solamente tuvo la dictadura de Rojas Pinilla en los 50, ¿verdad? O sea, hace por lo menos 65 años, desde el año 57, Colombia es una democracia ininterrumpida. Y yo quiero creer que Petro no la va a socavar desde adentro, no la va a erosionar y no va a querer atornillarse en el poder. Pero incluso me hace notar un querido amigo colombiano, Ernesto Yamure, me dice, dijiste que en Colombia hay elecciones libres hace por lo menos 65 años. Y me dice, a la luz de la historia en Colombia solamente hubo una interrupción entre el 53 y el 57, Rojas Pinilla, militar. Dice, pero antes de ese golpe hubo una democracia razonable, respetada, entronizada desde 1886, año en el que se hizo la Constitución que antecedió a la actual Carta de 1991. Entiendas entonces que Colombia, todo
todo el siglo XX, salvo 4 años, los comprendidos entre el 53 y el 57, fue una democracia. Por consiguiente, uno no puede decir que es la democracia más añeja de la región, lo es la de Costa Rica, pero uno sí puede decir que la Constitución colombiana de 1886 se mantuvo hasta 1991. No hay muchos países latinoamericanos que puedan decir eso. En América Latina las constituciones se cambian como nos cambiamos de camisas o de calzoncillo. Por lo tanto, los colombianos están acostumbrados a vivir en democracia y libertad, y yo creo que por eso van a pelear por su democracia y por su libertad. Si Petro cometiera, y quiero creer que no lo va a hacer, el error capital de amenazar la democracia y la libertad. Ya regresamos. Bueno, nos estamos acostumbrando a la guerra en Ucrania, que me temo será larga, y esa costumbre puede resultar fatal, ¿no? El dictador ruso Putin se ha vanagloriado de que las sanciones económicas contra su dictadura han fracasado, dice él. И, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен. Нахрапом с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. También dice este dictador reptil de sangre helada que sus armas, las armas rusas, son superiores a las de Ucrania. И дальше развивать и укреплять наши вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав. Среди приоритетных направлений – оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед. Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. Ojalá que el cáncer le impida a este bicho malo seguir respirando. Entre tanto, un magnate ruso exiliado en Londres pide a los países ricos de Occidente, a las democracias de Occidente, que no le tengan miedo a Putin y que sean severas con él. No se puede negociar con Vladimir Putin sin usar la fuerza. Esta es la actual postura de Mikhail Jodorkovsky, el que fuera el hombre más rico de Rusia y que ahora, tras pasar 10 años en la cárcel, vive exiliado en Londres. Los líderes de los principales países europeos siguen creyendo que pueden negociar algo con Putin sin demostrar su fuerza. Creen que pueden hablar con Putin desde lo que él percibe como una posición débil. Y esto es un gran error, porque no es un estadista como ellos, sino un matón. ¿Y qué hace un matón en este tipo de situaciones cuando se considera fuerte y cuando se siente amenazado? Intenta acabar con su víctima. Es un matón, en efecto, y los matones solo reconocen el lenguaje de la fuerza. Entierran a un soldado en Ucrania. Це був унікальний чоловік. А з початку широкомасштабного вторгнення, а де він мав бути інакше? Звичайно, що він був на передовій. Наша покійна бабця Туся, маючи багато правнуків, називали його Ангеликом. От він був Ангелик. І він таким ангеликом для нашої родини залишиться. Dos ucranianas lloran las desgracias de la guerra. Нас тоже уже очень страшно. Муж там остался, муж вообще лежачий. Я посмотрю, как будет обстановка, может, я вернусь.
Куда возвращаться? Ой, а как его оставить? Он себе ни обед не согреть, ни газа, ни света, ни воды, ни хлеба, ничего нет. Это уже сколько времени? И сколько времени длится? Escenas del combate en la primera línea de batalla en Ucrania. Subastan en más de 100 millones de dólares que serán destinados a las víctimas de la guerra en Ucrania, a los niños de Ucrania, una antigua moneda de un premio Nobel. 16.6 million. 16.6 million. Now take your 16.8. What do you think? 16.8? Want to go to 16.8? He says he's thinking about it at 16.8. New bidder, completely new guy. Can I just hear that one more time? Well, take your mask off so I can hear you, please. Stated value bid is $103,500,000. Well, that's one way to do it. Hold on a second. Wow, that's a lot of dough. All right, Dustin, stay standing, please. Let me see your bidder card. I have over 100 million. It doesn't even matter what it is. Over $100 million. Increíble que alguien pague más de 100 millones de dólares por esa medalla del Nobel. Gotta ask you a chance. Nick, is there any chance you're going to outbid that? He says no. Elise, are you going to outbid that? Anything else? Are you? I'm over $100 million. Fair warning. Is there anybody else in this room or the world outbidding $100 million on bidder 303? Then, ladies and gentlemen, done. Over $100 million. 303. Ya regresamos. Regresando a Colombia, país que por supuesto llevo en el corazón, he vivido ahí, he sido feliz ahí. Los líderes del uribismo pasan inmediatamente a la oposición vigorosa frente a Petro. Desde hoy mismo nos declaramos en oposición, desde hoy mismo convocaré a mis conciudadanos para convertirnos en celosos defensores de la libertad, de pensar distinto, de expresarnos, de emprender, de generar riqueza, de libertad de tener, de progresar. El anuncio de Cabal encontró eco en el uribismo, entre otros Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia, Ernesto Macías, Margarita Restrepo, Paola Holguín y María del Rosario Guerra en redes sociales se autoproclamaron defensores de la democracia que, según ellos, está en peligro. ¿Será el jefe de la oposición Rodolfo Hernández? Yo sospecho que no, porque está muy mayor y porque ya anunció que no será candidato en el próximo turno electoral, en 4 años. Quizá el jefe de la oposición sea este señor, Federico Gutiérrez, que sacó 5 millones de votos en la primera vuelta y que le pide a Petro que no se quede más de 4 años en el poder y que respete a la propiedad privada y a la prensa libre. El ex candidato Federico Gutiérrez, derrotado en primera vuelta, fue uno de los más agresivos y sus palabras contrastaron con las de los demás ex candidatos que felicitaron al triunfador. Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña, que su presidencia dure 4 años y no más, que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted. En una entrevista con la gran periodista Patricia Janiot, el aliado de Petro, Armando Benedetti, dice que los temores son infundados respecto del gobierno Petro. ¿Qué dice a las personas que tienen esos temores? Que todo lo que usted me acaba de decir fueron temas de campaña que usaron los enemigos de Petro y de la campaña.
o los contradictores de Petro. Que todos esos miedos infundados, eso no existe, ese fue un cliché que le montaron al otro 50% del país que yo sé que existe, que sabemos que existe. Vamos a tratar de llegar a concertación con ellos entre las cosas que nos sirvan, que le sirvan al país. Créanme que estamos abiertos a todo eso y Petro tiene todas las ganas de hacer las cosas tan bien que nos vaya a todos allí y para eso necesitamos a todos. No son miedos infundados, señor Benedetti. Hoy en el país un grandísimo escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, que no es de derecha, que es un hombre liberal, progresista, dice que él le tiene miedo a Petro. Y lo dice en El País, que es un diario de izquierda. Porque Petro fue un pésimo alcalde de Bogotá y porque se comportó como un caudillo y con un déspota, con sus colaboradores más cercanos. Así que no son miedos infundados, son miedos fundados en la trayectoria política del señor Petro, como muy bien expresa hoy en el diario El País el brillante escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, de quien soy, con mucho orgullo, buen amigo. Hay que leer lo que ha escrito Abad Faciolince en El País de España. ¿Por qué le tengo miedo a Petro? Pésimo alcalde de Bogotá, se peleaba con todo el mundo y actuaba como un déspota y un caudillo. Y porque tiene una pulsión autoritaria. Ya regresamos. Para terminar, y quiero leerlo, es interesantísimo lo que ha escrito hoy en El País de España el gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Fíjense, dice: creo que Petro va a ser el administrador mediocre, el político sectario, el jefe autoritario y el ideólogo mañoso y resentido. Y dice también, o escribe Abad Faciolince, lo siguiente: no me gustas, señor Petro, y mi motivo es incierto, mas lo repito y acierto, no me gustas, señor Petro. No lo digo yo, que soy de derechas, liberales, libertarias, capitalistas. Lo dice Abad Faciolince, que es un intelectual, un pensador, un novelista, un gran escritor colombiano de izquierdas liberales y progresistas. Cuidado con Petro. Esto fue todo por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches.